Continuamos con el siguiente panel. La buena noticia para los presentes es que Graciela va a tener oportunidad de hablar como parte de este panel. La mala noticia para los panelistas es que en lugar de 20, que 60 entre 3, les tocan 15, que son 60 entre 4. Así que, Graciela Teruel, como ustedes saben, es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, se ha desempeñado como académica con especialidad en los temas de evaluación y medición de pobreza. Formó parte del equipo de evaluadores del programa Progresa, ahora Oportunidades. Además ha impartido cursos acerca de metodologías de evaluación experimental y no experimental. Cuenta con investigaciones sobre medición del bienestar. Es licenciada en Economía por el ITAM y maestra y doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Graciela. En general, el reporte, la verdad, me parece bastante bueno. Y me parece que rompe paradigmas tradicionales, sobre todo para el caso de México. Reconoce que los niveles de vida de la población en general no se pueden medir desde una sola dimensión. Ya no se puede seguir tomando en cuenta solamente variables como ingreso, como tradicionalmente se han venido tomando en cuenta, sino que se debe tomar más ampliamente otro tipo de dimensiones que mejor capturen estos niveles de vida de la población y que están más desarrollados con el progreso y el desarrollo social. En este sentido, perdón, ¿más qué? Más de okay. En este sentido, de alguna manera reconoce que al tener que tomar en cuenta otro tipo de dimensiones, también se van a tener en cuenta esto en las fuentes de información que se recolectan. Entonces, si antes, por ejemplo, las encuestas de ingreso estaban enfocadas a recolectar información sobre una sola dimensión, como las encuestas de ingreso-gasto, las encuestas de empleo, las encuestas de salud, hoy este tipo de reporte nos sugiere que se tienen que levantar encuestas más de tipo multitemático, en donde se recabe información multidimensional acerca del bienestar de la población. Ya se recabe información, por ejemplo, de ingresos, de gastos y de estas otras dimensiones de las que yo habló el doctor Thorbecke, en un solo mismo instrumento para, como dice el mismo reporte, poder hacer los cruces que son indispensables para entender cómo se relacionan las diferentes dimensiones del bienestar entre sí y cómo poder mejorarlas. En este sentido, y sobre todo para el caso de México esto es relevante, se establecieron las líneas de pobreza que sugirió el Comité Técnico para la Medición de Pobreza, se decidió utilizar ingreso como la variable que estaba correlacionada con la medición del bienestar. Y en este reporte se dice que ingreso no debe de ir junto como variable económica, como variable de recursos, sino que debe ir en conjunto también con otras variables como es el consumo y como son los activos. Y esto es muy importante porque sí, efectivamente, el ingreso puede variar mucho, uno puede tener ingreso un año o no tener ingreso otro, pero sin embargo, uno no necesariamente deja de consumir y el consumo está mucho más directamente relacionado con el bienestar o el bienestar de más largo plazo. Una de las cuestiones que también me parece muy interesante resaltar es que dice que tenemos que bajar los niveles de estudio que se han utilizado. Generalmente se presentan estadísticas a nivel nacionales, a nivel estatales, a nivel municipales y se le está recomendando a través de este informe dar un énfasis mucho más grande a los estudios y a las mediciones a nivel de hogar. Yo iría más lejos y le recomendaría específicamente al INEGI que también lo que es un hogar es muy cambiante y cambia a lo largo del tiempo. El hogar que estamos midiendo hoy va a ser muy distinto al hogar que vamos a medir a lo mejor dentro de 10 años. Entonces yo recomendaría no solo hacer mediciones a nivel de hogar, sino también ir más allá y hacer recomendaciones y mediciones a nivel de individuo, porque los individuos sí van a seguir siendo los mismos, más viejos quizá, pero los mismos a través del tiempo. En términos de los indicadores per se, creo que ese es el gran reto
que tiene el INEGI. Cuando uno lee, por ejemplo, este reporte, se queda con la idea de que es un reporte muy completo, que amplía el concepto de cómo medir el bienestar en general. Pero creo que el reto que tiene ahorita el INEGI es, bueno, ¿cómo vamos a operacionalizar estos indicadores? ¿Cómo vamos a operacionalizar las mediciones de cada uno de estos indicadores? Al ser miembro académico del Coneval, les puedo decir, y al haber estado trabajando en esta medición de la que habló el doctor Thorberg, les puedo decir que es sumamente difícil. Nosotros tenemos que seguir lo que dice la Ley General de Desarrollo Social en términos de 8 indicadores de bienestar nada más. Llevamos casi 4 años y apenas ahora en diciembre vamos a sacar cuál debe de ser esa medición de pobreza multidimensional. Pero por ponerles un ejemplo, para llegar a cómo medir servicios de salud o cómo medir rezago educativo, tuvimos que consultar expertos, hacer paneles, hacer seminarios, consultar qué decía la ley. ¿Cómo medimos, por ejemplo, rezago educativo? ¿Qué es rezago educativo hoy en día para una persona que tiene 70 años? Para una persona que cuando estaba educándose, solo la ley le obligaba a educarse hasta sexto de primaria. Es el rezago educativo que marca la ley hoy en día. O sea, el número de años que debería de estudiar de acuerdo a la ley de lo que se marca actualmente, comparado con lo que tiene o comparado con lo que le marcaba la ley cuando él estaba estudiando. Entonces, como esto, hay realmente una variedad y múltiples decisiones que se tienen que tomar y hay muchas opiniones distintas. Entonces, yo creo que tiene un reto muy importante en términos de definir cada uno de estos indicadores. Yo recomendaría definitivamente que tomen el camino que tomó el Coneval de consultar tanto a académicos como a ONGs, como a la gente que está gobernando y tomando las decisiones, pero definitivamente no es fácil y no es tampoco rápido, o sea, cómo operacionalizar estas dimensiones y estos indicadores que se tienen que medir. En términos, por ejemplo, simplemente por ponerles también el ejemplo de salud, ¿qué tipo de indicadores de salud se van a utilizar? ¿Nada más indicadores de mortalidad y de morbilidad? ¿O en encuestas directamente indicadores subjetivos, preguntándole a la gente cómo se sienten, cómo creen que es su estado de salud? Y aún este tipo de preguntas van a variar mucho, van a depender mucho de si la persona tiene o no acceso a servicios de salud, si la persona sabe o no si está enfermo, etcétera, etcétera. O se van a utilizar indicadores más objetivos, se van a tomar indicadores, por ejemplo, duros como de peso, de talla, o indicadores de si ha sido diagnosticado o no con cierto tipo de enfermedades. Entonces, mi punto es, tiene un reto importante el INEGI, en términos de cómo hacer más bien estas mediciones o hacer operativas estas recomendaciones. Creo que también una de las recomendaciones que puede derivar son muy importantes hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Entonces, también uno de los retos que tiene el INEGI es cómo hacer comparable esta información a lo largo del tiempo. Se hará a través de encuestas tipo longitudinales o se hará a través de establecer cierto tipo de protocolos de cómo hacer mediciones iguales en diferentes encuestas que después puedan ser comparables tanto entre encuestas como a lo largo del tiempo. En términos, y creo que esta es una parte bien importante, o sea, creo que se habla ahorita de expandir el número de dimensiones de bienestar, de recolectar cada vez más información. Yo no sé si ustedes sepan, pero bueno, aquí nos puede decir Gerardo y las personas del INEGI, ¿cuánto cuesta levantar información? Es bastante caro. Si queremos información que sea representativa a nivel de municipios y a nivel de estados, por ejemplo, información que se incluye en el censo, cada una de las preguntas que se meten en el censo y que se incluyen en este tipo de fuentes es muy cara levantar. Entonces, si queremos levantar muchas dimensiones del bienestar, lo tenemos que hacer de forma muy eficiente. Tenemos que tratar de encontrar el menor número posible de preguntas que midan de la mejor manera posible el concepto que estamos buscando. Entonces, en ese sentido también hay que pensar
cómo definirlo, cómo lo vamos a medir, porque también cada una de estas decisiones tiene un impacto muy grande, sobre todo en los costos y en los levantamientos. Y bueno, terminando un poco con lo que decía el doctor Thorbecke, el Coneval sí efectivamente está construyendo este gran sistema que incluye múltiples indicadores por sí solos, pero creo que uno de los retos muy importantes que tenemos es cómo los vamos a sintetizar y cómo todas estas dimensiones juntas nos pueden decir algo acerca de la medición de cómo está el bienestar de las personas. Y esto dice bastante poco el reporte, pero sí creo que es muy importante, y yo los invito, sin adelantarles, porque dentro de un mes vamos a tener el lanzamiento de cómo va a ser la medición multidimensional, a que vean finalmente cómo lo resolvimos. Gracias. Dos puntos se me olvidó decir en las prisas, ¿no? Que este es el panel de reacciones al reporte de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi, y el segundo punto es que cada pregunta en el censo cuesta 150 millones por sí. Ya lo comentaba Graciela. ¿Cada qué? Cada pregunta del censo cuesta 150 millones. Ahorita que preguntabas, 150 millones de pesos, pues, y de pesos. Más a mi favor. ¿Alguien quiere una pregunta? Bueno, para proceder con el panel, nuestro siguiente panelista es Susan Parker. Susan Parker es doctora en Economía en la Universidad de Yale y experta en el área de desarrollo y evaluación de programas. Acaba de recibir el nombramiento del Sistema Nacional nivel 3, lleva más de 10 años trabajando en la evaluación de proyectos sociales en México y tiene numerosas publicaciones en el área a nivel internacional. Actualmente es profesora investigadora de la División de Economía aquí en el CIDE, ha sido profesora visitante en la Universidad de Pensilvania y profesora afiliada al Centro de Salud y Desarrollo en la Universidad de California en Los Ángeles. Ha sido además consultora para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, así como para diversas instituciones gubernamentales en México. Susana. ¿Sí me puede poner la presentación? Buenas tardes, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y la organización del evento. Siguiente, por favor. Realmente, pues voy a dar unas breves reacciones al reporte. Mucho de lo que pensaba decir, la verdad, creo que ha sido, se ha dicho. Entonces, esto es bueno para que ya se está haciendo tarde el día, creo que pues todos ya estamos cansados. Mira, entonces, sí quería mencionar un poco los antecedentes del reporte, ¿no? De la creación por parte del presidente de Francia de la Comisión de la Medición de Progreso Económico y Social. Los que estaban a cargo del reporte, el doctor Joseph Stiglitz y Amartya Sen, por si hay personas no economistas acá, dos recientes ganadores del Premio Nobel en Economía. Los otros participantes eran principalmente economistas, para algunos participantes en las áreas generales, ¿no? De ciencias sociales. Realmente se nota en el documento un mayor énfasis de la economía, ¿no? O sea, mucha terminología de los precios, ¿no? De cómo medir el valor de las cosas. Un vista, bueno, para mi gusto, que soy economista, muy económico. O sea, sí se apoya con investigaciones de psicología y sociología, y bueno, sobre todo medio ambiente, de cómo medir daños ambientales. Pero sobre todo es un documento con un enfoque económico. El siguiente, por favor. Ok, bueno, los objetivos principales del reporte, cuáles son los límites del PIB como indicador de crecimiento o progreso social, qué información adicional se requiere para producir indicadores más relevantes del progreso social y qué tan factible es medir otra información. Mira, yo la verdad voy a decir quizás lo más importante que quisiera decir realmente, a pesar de su extensión, que ya se mencionó, el profesor Thorbecke, realmente a mí me parece un reporte, una aportación extraordinaria. O sea, realmente está muy bien escrito, está muy clara. Yo diría, es
Es que si no veo mis bullets se me olvida que tengo que decir. Entonces yo creo la verdad, o sea, es como mencionó el profesor Thorbeck, claro que sí hay muchas preguntas de cómo se puede poner en operación mucho de lo que propone, pero a mí me parece un avance realmente fenomenal en el área, y además es una especie de tipo de manual también para los que producen información sobre cómo mejorar la información pública sobre el bienestar de la población. O sea, si bien no contiene ahí todas las respuestas, yo creo que hay sí se lee bastante como un manual, ¿no? De qué indicadores se tiene que agregar a la producción, por ejemplo, en las cuentas nacionales, y y sí se me hace muy, muy útil y muy práctica. El siguiente. Ok, bueno, y finalmente, aunque muchos datos en el reporte no son nuevos, y yo creo que es la primera vez, por lo menos de lo que yo he visto, que se juntan en un documento, de forma tan completo, tan claro y realmente tan elegante. Es más, después de leerlo, porque, bueno, la verdad, cuando lo bajé del internet, dije, bueno, 292 páginas, a ver cómo va a ser eso. Pero la verdad me encantó el reporte, y bueno, lo primero que pensé después de llevar como la mitad, está muy bueno, deberían de cobrar, ¿no? Por leer esto, ¿no? ¿Cómo es posible que ya más lo bajes gratis, ¿no? Del internet, la verdad está muy bien hecho. Ok, mira, quería dar algunos ejemplos. Me podrán decir por qué me gustó tanto. Evidentemente me gustó mucho el reporte. Entonces lo que quiero dar es algunos ejemplos, quizás para ilustrar, me gustó tanto. Okay. Entonces voy a tomar algunos ejemplos de las secciones de la medición del PIB y sobre la calidad de la vida. Sustentabilidad realmente no voy a decir mucho. Adelante. Ok, bueno, ya todos sabemos, yo espero, después de estar todo el día aquí, que mide el Producto Interno, que mide finalmente el valor monetario de la producción del mercado. Siguiente, por favor. Ok, algunas de las razones, y el reporte realmente es muy elegante en hacer todos estos argumentos, realmente como cada palabra está muy bien escogida. Okay. Bueno, algunos, aunque ya pues sabemos muchos, ¿por qué el PIB no es un buen indicador de bienestar? Uno, porque realmente ahí tienen algunas gráficas muy bonitas. El crecimiento del ingreso per cápita a nivel del necesariamente está muy correlacionado con crecimiento en el PIB per cápita. Sí hay una correlación, pero no es perfecto. Entonces realmente lo que le importa al hogar es su nivel de ingreso per cápita, no le importa realmente, cuál es el nivel de PIB. Entonces es bueno, primer problema de PIB. Siguiente, por favor. Ok, bueno, segundo punto, hay muchos bienes y servicios donde no existen precios. El ejemplo quizás más notable es la producción de bienes dentro del hogar. Bueno, la pregunta principal ahí es cómo desarrollas precios, y el otro relacionado es cómo mides el valor del ocio, ¿no? Que ninguno de esos está tomado en cuenta en el PIB. Entonces, otro punto relacionado es, aun cuando hay precios, pueden no estar equivalentes al valor de la sociedad, y el clásico ahí es cuando la producción o el consumo daña el medio ambiente, ¿no? Y realmente como las empresas no están pagando por ese daño, pues no está reflejado en su producción y los precios del mercado. Ok, esta crítica del PIB como un indicador de bienestar, que está realmente muy elegante en el reporte, es realmente también hay un asunto ahí de medir calidad de los productos, porque bueno, finalmente la calidad de los productos van cambiando en el tiempo, y cómo se puede poner un valor en la calidad. Entonces, bueno, un ejemplo creo que muy claro es de computadores, ¿no? Por ejemplo, yo hace un año compré un laptop muy bueno, me costó $3,000. Realmente hago todo mi trabajo en ello, lo llevo a todas partes, no pesa nada. Entonces hace 10 años pues también compré un laptop, pesaba
10 kilos, creo, el laptop. Tenía que 10% de poder que tiene el mío, pero bueno, según el PIB tendría básicamente el mismo valor porque tenían el mismo precio, ¿no? Entonces, evidentemente, mi bienestar con esta computadora, mi laptop nueva es mucho mayor que hace 10 años, pero eso realmente tampoco está captado, ¿no? en el PIB. Ok. Otra razón por qué el PIB no es un buen indicador de bienestar, pues también hay muchas implicaciones perversas como medida de bienestar. Por ejemplo, y bueno, intenté pensar en algunos ejemplos muy relevantes. En México se podría argumentar pues que mayor tráfico incrementa el PIB, ¿no? ¿Por qué? Porque acabamos gastando una fortuna en la gasolina, ¿no? Entonces realmente eso, pues creo que todos tendríamos un mucho mejor nivel de bienestar si hubiera menos tráfico, ¿no? A pesar de que a lo mejor baja el PIB porque ya no gastamos tanto en gasolina. Ok. Otro ejemplo también es que el reporte realmente me encantan estos ejemplos, o sea, está lleno de ejemplos así que realmente hace muy claro los puntos que están argumentando. O sea, 2 familias podemos comparar bienestar de 2 familias que tienen idénticos, con 2 niños, los 2 con ingresos totales al año de $50,000. Y en la familia A, pues solamente el esposo trabaja, tiene un trabajo remunerado, su esposa cuida a los niños y hace todos los quehaceres. Y en la familia B, bueno, tanto el esposo como la esposa trabajan fuera del hogar y contratan todos los servicios con el mercado. O sea, contrata a una nana para cuidar sus hijos, contrata a alguien para limpiar la casa. Entonces, bueno, o sea, el punto es, según indicadores tradicionales, las 2 familias tendrían el mismo nivel de bienestar, cuando es, bueno, bastante claro que la familia A probablemente tenga un mayor bienestar, ¿no? Entonces, porque, bueno, va a tener neto de todo, o sea, gastos, los hijos pues van a tener un mayor ingreso y además un mayor ocio. Siguiente, por favor. Ok, esa gráfica, bueno, que lo saqué del reporte que hace, es un poco, bueno, muestra algunos, o sea, otra vez la lógica del reporte. Bueno, es una gráfica que muestra minutos por día que se pasa en distintos países en Europa comparado con Estados Unidos. Mira, la verdad, si lees el reporte, o sea, si tú no supieras, ¿no?, de que fue el presidente de Francia que había contratado el reporte, bueno, te quedará muy claro, ¿no? Porque hay miles de ejemplos donde se está comprando el bienestar de Estados Unidos con Francia, ¿no? Y donde Francia sale muy bien, o sea, comparado con Estados Unidos. Pero bueno, aquí va 8. Entonces, punto es, bueno, si comparan, por ejemplo, el nivel de ocio en Estados Unidos versus Francia y el nivel de tiempo que se pasa trabajando. O sea, Estados Unidos se pasa más tiempo trabajando, ¿no? Que esto se va a reflejar en un mayor producción, o sea, un mayor nivel de PIB. Pero en Francia se pasa más tiempo de ocio, ¿no? Eso es por día, entonces una vez que agregas al año, pues va sumando, ¿no? A bastante. Entonces, una vez si tú controlas por el valor del ocio en el PIB, pues la diferencia entre Francia y Estados Unidos se va a reducir. Okay, entonces ese es el tipo de ejercicio que se propone mucho en el reporte, que pues tiene mucho sentido común. Perfecto, ok. Bueno, pasando a calidad de vida, y mira, bueno, que no tenemos que, creo que ya todos sabemos la definición de la calidad de vida, entonces realmente que también es realmente muy bonito, ¿no? Leer el reporte, el énfasis que pone en la medición de alternativas, ¿no? En la producción de estadísticas oficiales. Siguiente, por favor. Ok, mira algunos ejemplos, ¿no? De por qué es importante medir la calidad de vida. Por ejemplo, el desempleo, de hecho, Luis Rubalcaba, Graciela y yo tenemos un paper que muestra esto y también se ha comprobado en otros países que cuando uno sufre un desempleo, realmente la pérdida de ingreso es parte de lo que sucede, pero también hay mucha evidencia para que perder un empleo también está asociado con mayores niveles de depresión, ansiedad y tristeza. Entonces la idea otra vez del reporte sería que estos otros se tienen que tomar en cuenta.
tiempo de traslados, que ya lo mencioné. Eso es en parte, bueno, en México, pensar en un componente de la calidad de vida que es por lo menos relacionado con el trabajo tan importante, ¿no? O sea, realmente lo pasamos en el tráfico y eso no está reflejado en los indicadores oficiales de ninguna manera. Espacios agradables. Mira, hay un estudio, de hecho, medio famoso que quería citar, pero bueno, para hacer un punto, hay un estudio comparativo que menciona el reporte de mujeres en Francia, en Estados Unidos. Entonces, de hecho, van rankeando, las actividades, preguntan a las mujeres, ¿no?, sobre las actividades que les daba mayor placer, ¿no?, en el día anterior. Entonces, acuérdense que es mujeres, no, no hombres, ¿no? Entonces, la actividad de mayor placer en el día era, no, sorprendente. Un poco que ahorita lo voy a revelar, pero en Estados Unidos la actividad que las mujeres decían que les daba mayor placer era caminar, simplemente salir a caminar. Quise mencionar el ejemplo porque realmente, pues también pensando en México, ¿no? ¿Cuándo podemos caminar? Contaminación, el tráfico, es falta de áreas verdes para caminar, es la inseguridad, que no nos da miedo caminar en las calles con nuestros hijos, ¿no? Entonces realmente me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, de esta actividad. Y de hecho, bueno, estoy distorsionando porque de hecho en Francia, sí, eso no era la actividad número 1, sí, sexo, ¿no? Entonces, o sea, otra cosa que Sarkozy puede estar orgulloso. Bueno. Ok. Bueno, okay, creo que ya se me está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de mencionar, realmente me llama, o sea, si no quieren leer los 292 páginas, leen los primeros 20 que tiene un resumen ejecutivo de dónde vienen las recomendaciones, y es realmente llamativo, ¿no? O sea, que una comisión realmente de economistas, ¿no?, de muy alto nivel están haciendo las siguientes recomendaciones, ¿no? 1, de cambiar, o sea, relacionado a las cuentas nacionales, cambiar el énfasis de medir producción económica a medir bienestar de la población. 2, enfatizar más indicadores de consumo en lugar de producción. 3, estas son recomendaciones para las cuentas nacionales. Poner más énfasis en la distribución de consumo, ingreso y la riqueza. Un ejemplo sencillo que, bueno, también mencionó el profesor Thorbecke, enfocar en la mediana del ingreso en lugar de la media, que en una economía, sobre todo con tanta desigualdad, bueno, la media no te dice realmente nada. Siguiente, por favor. Sobre calidad de vida, mejorar las medidas de salud, educación, actividades personales y condiciones de medio ambiente, ¿no? Otra recomendación ahí explícitamente en el resumen ejecutivo, diseñar encuestas que permiten ligar información de bienestar en distintas dimensiones y promover el uso de esta información en diseño de políticas públicas. Y bueno, no puedo no dejar de mencionar el gran ejemplo que tenemos en México, que es la ENVI, la encuesta nacional sobre niveles de vida de los hogares. Los investigadores principales que están aquí con nosotros, Graciela Teruel, Luis Rubalcaba. Realmente Luis, bueno, lo pudo mostrar un poco las ventajas de la ENVI en su presentación, pero quiero mencionar que en esta encuesta están muchos de los indicadores que estamos comentando, o sea, están victimización, o sea, ingresos y gastos, educación, salud, o sea, mediciones de aspectos como diabetes, anemia, presión. Entonces realmente es una fuente que permite hacer exactamente lo que el reporte está recomendando. Eso es realmente un encuesta líder en términos de medir bienestar multidimensional. Bueno, ok, 1 minuto, perfecto. Ok, y finalmente, bueno, otra recomendación que también me llama otra vez la atención, porque es un reporte de economistas, que también en los indicadores de calidad de vida se debe poner énfasis en la igualdad, ¿no?, de los indicadores de calidad de vida.
¿Sabe? Voy a soltar esto, que eso realmente no hay nada nuevo. Yo creo que aquí lo voy a dejar y muchas gracias por su atención. Susan, muchas gracias. Continuamos con Ryan McDonald. Ryan McDonald tiene una licenciatura en Dalhousie University, un posgrado en la Universidad de Victoria. Trabajó en un inicio haciendo pronósticos económicos en el Banco de Canadá. Actualmente trabaja en la Oficina de Estadística de Canadá, donde ha estado desde el año 2006 en el Departamento de Análisis Económico, en donde su trabajo se ha enfocado en mejorar las mediciones que se hacen en cuentas nacionales, además de promover el conocimiento del trabajo de la Oficina de Estadística en la sociedad en general. Algunos de sus temas de investigación son el papel de la infraestructura pública en las medidas de crecimiento de la productividad y el PIB, y el efecto que las fluctuaciones en los términos de intercambio tienen del ingreso real. Ryan. Gracias. So I will apologize from the outset. I will have to speak in English. Those of you who joined me at lunch know that my Spanish is painful. I'd like to thank right at the outset INEGI and CIDE for inviting me down here. It's a great honor for me to be able to speak to you today. When I first received the invitation, I asked Ricardo, what exactly do you want me to speak about? And he said, well, please just tell us, the audience, some sense of what Statistics Canada has been doing to adjust or improve the... Está haciendo para poder mejorar el sistema de cuentas nacionales que tienen conjuntamente con Stiglitz y el FETUSHI. Entonces, antes de entrar en los cálculos que he hecho usando datos mexicanos que saqué del sitio de la web de la OE, empecé a trabajar en un grupo de estadística en Canadá para ver cuál es la literatura económica que aparece en los periódicos y conjunta nuestros datos para poder así producir estimados y números como factor total de productividad que nuestros académicos y los que toman las decisiones desean. Y también quería ver si había suficiente calidad y quería yo depurar todo para que los académicos pudieran usar esto. Para hacer esto, establecimos nosotros un conjunto de datos para poder medir TFP. Y esto nos dio también la base para poder así probar muchas otras formas de medición. Entre estas, hemos estado trabajando en óptimos de capital humano, de Jorgensen, por ejemplo, el valor presente neto, y corrientes futuras de capital. También hemos encontrado que es 4 veces mayor que las acciones de capital o el capital stock, y tiene que ver con ciertas incrustaciones sobre cuestiones laborales de capital. También tratamos de hacer estas mediciones en servicios gubernamentales, generalmente en cuentas nacionales. No importa, por ejemplo, hay una tasa de retorno si el gobierno compra una carretera. Hay mucha infraestructura en Canadá, así como en muchos países. La infraestructura es algo que nosotros no incorporamos en las mediciones de manera adecuada. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, estimados de productividad, nuestra forma inicial de hacer es sorber los datos y después sugerir si hay algo como, por ejemplo, 25-50% del crecimiento TFP en Canadá en los últimos 50 o 60 años puede ser el resultado de que el gobierno haya estado construyendo carreteras. También quitamos los estimados de capital intangible y de esto, investigación y desarrollo es un gran componente en Canadá que corresponde al 20% de lo que nosotros denominamos el valor innovador o el capital intangible. Empezamos también varias encuestas de paneles con educación, con respecto a la educación, y también encuestas de salud a la comunidad. Se hacían bromas de que las encuestas son tan invasivas que la gente que pensaba que queríamos su sangre, y de hecho así se desea. Entonces, nosotros damos estas encuestas a un gran número de canadienses, hasta muestras de sangre, y estamos empezando a sacar los primeros conjuntos de corridas para ver, por ejemplo, medir los niveles de toxicidad o los niveles de distintas enfermedades y estándares de salud y este tipo de cosas. Y finalmente, al empezar a hacer nosotros la matriz de ajuste social que se enfoca en flujos financieros, es un área donde nosotros estamos esperando que el sistema no tiene mucha información actualmente. Tratamos de medir hasta donde podamos la forma como el sistema bancario está redirigiendo y asignando
recursos entre los distintos sectores e industrias. Así que estas son varias cosas de las que estamos haciendo. Si ustedes tienen curiosidad, hagan preguntas sobre esta presentación o más tarde, si así lo desean. Y para la presentación que yo he elaborado, este es el área de la medición real de ingreso. Estamos nosotros produciendo esto de manera regular para las cuentas nacionales. Voy a saltarme algunas de esas cosas. Lo que estamos haciendo en este caso es que estamos quitando algo asociado con producción, algo asociado con un modelo de producción, la curva de bienestar. Y terminamos con 3 tipos distintos de ajustes que hacemos. Uno es para precios relativos, básicamente es un término de ajuste comercial. El segundo se trata del ajuste a las cuentas corrientes. El PIB, el Producto Interno, no solamente toma en cuenta la balanza comercial. Y lo otro es un ajuste para la depreciación. El GDP es una medida de ingreso. Lo que tratamos nosotros de calcular es cuánto, digamos, ingreso de capitales se incluye en la economía. Nos basamos en tablas de entradas y salidas. El PIB es un cálculo de valor agregado. Es como una caja negra. Cuando nosotros usamos el PIB para realmente calcular el ingreso real, estamos midiendo algo asociado con el factor de producir, por ejemplo. Cuando nosotros cambiamos algo del ingreso doméstico bruto real, es una medida del PIB, pero cuando usamos el GDI, por sus siglas en inglés, este ingreso doméstico bruto toma una deflación de lo que se usa para lo que se usa para comprar, es decir, el consumo, la inversión del gobierno, precios de inventarios esencialmente, y esto les va a dar una medición diferente que es muy diferente con el tiempo, porque entonces también ve el volumen, los cambios en los volúmenes de comercio. Muchas veces la gente supone que el punto tangencial entre la limitante de presión y la curva de ingreso puede ser un punto tangencial entre la curva de utilidad y la función del PIB. Cuando mencionamos esto, no importan los ciclos del negocio, estamos haciendo algo asociado con una función de producción de la economía, estamos dando algo con respecto al punto A. Cuando medimos el GDI, es decir, en bruto, el PIB bruto se asocia con P. Y cuando nosotros estamos manejando valores nominales, esto se mantiene igual, es decir, lo que uno tiene es lo que uno gasta. Y cuando tenemos nosotros el ajuste de términos de comercio, tenemos un cambio mayor. Esta línea de precio relativa tiene que ver con la limitante del presupuesto de este modelo en términos de balanza comercial o del comercio. Por ejemplo, si el asociado comercial es mejor para hacer computadoras o si sube el precio del petróleo, vamos a terminar con una rotación de esta línea y por lo tanto vamos a tener un ingreso que tiene un cambio. Esto tiene efectos en la economía, pero no es capturado por el Producto Interno. Tenemos un ejemplo de algo bastante poco usual. En 1988 hubo una sequía muy grande. Manitoba produce mucho trigo y en Manitoba teníamos una disminución del PIB de 0.5 ese año debido a que el precio del trigo subió muchísimo y se estaba vendiendo en mercados internacionales para comprar cosas como, por ejemplo, maquinaria, equipo, vestidos, zapatos y todos estos bienes de consumo, subió un 3.5 el PIB. Entonces, es decir, fue en distintas direcciones. Lo que no pudimos nosotros rastrear, y es algo que se ha estado mencionando en varios casos, es la distribución de ingreso, porque sí importa. Si, por ejemplo, uno no está comprando nada, pero uno no tenía un cultivo, pues uno no compra nada, pero a lo mejor sí, y tenemos que ver que estos ajustes en precio pueden influenciar la distribución del ingreso, porque cuando tenemos un ajuste relativo en el precio, casi por definición, estos dos modelos hay o un ganador o un perdedor, o alguien está ganando y alguien va un poquito rezagado. Otra cosa que uno puede hacer con este tipo de estimados es cuando se empieza con el PIB nominal y empieza a ajustar para ver los flujos netos de ingreso. Es decir, tenemos que ver más allá de la balanza comercial. Es algo que las cuentas del Sistema Nacional hacen en los flujos de ingreso neto. Esto captura, por ejemplo, si ustedes viven en Vancouver, Canadá, y trabajan en Birmingham, Washington, están ganando dinero en Estados Unidos, pero están viviendo en Canadá. Y este es un flujo principal de income. Si uno tiene FDI, se cortó.
por ejemplo, en Chile, y uno tiene una mina en Chile y se repatria el dinero a Canadá, entonces se tiene que ver también con la producción. El segundo se refiere como el Net Current Transfer. Estas transferencias de corrientes netas son transferencias entre gobierno y individuos, es decir, aquí hay una transferencia neta. Si se envía el dinero al país, también es el Net Current Transfer. Y la diferencia entre estos dos es que tiene que ver si es sobre el PIB o una forma no altruista, pero es más o menos como se describe actualmente. Cuando vemos estas cosas, acabamos con lo que se denomina el ingreso nacional neto. Se cambia un poquito los términos. Cuando uno va un paso más allá y uno hace ambos ajustes, tenemos lo que se denomina el ingreso desechable bruto. Y lo que hace en este modelo es simplemente contraer el presupuesto. Estamos nosotros ajustando esto conforme nos acercamos más al ingreso que se acumula entre la población nacional. Y el ajuste final es para el consumo de capital o para la depreciación, como ustedes lo deseen llamar. Cuando se hace esto, uno termina con una medida final de este ingreso nacional neto. Bueno, los distintos precios que tenemos en este ingreso disponible. Y les voy a mostrar por qué esto realmente importa. Cuando uno empieza a calcular estas cosas, uno tiene un entendimiento muy diferente de cómo progresa la economía si se usa el PIB real u otras mediciones. Y realmente nos puede llevar a distintas conclusiones en el desempeño internacional y cómo las economías domésticas perciben lo que está ocurriendo actualmente y cuán rápido una economía está progresando. Así que vamos a ver la primera. Quiero disculparme, estas fechas de ciclos de negocio corresponden más que nada a las canadienses, así que no son muy precisas para lo que México está viviendo. Especialmente cuando yo empecé a armar los datos, quería ver cuáles eran las fechas adecuadas, así que después me pueden corregir. Cuando empezamos a ver esto de 1991 a 1996 hubo una recesión en México y un ajuste en los pagos y en los cambios monetarios. Cuando vemos, por ejemplo, el PIB per cápita, vemos el promedio de crecimiento de ese periodo menos 1.2% al año. Y cuando empezamos nosotros a ajustar estos otros factores para los términos del comercio y para también los cambios en la balanza de pagos y para las depreciaciones en este periodo que se ha acelerado, acabamos con algo que es un número nacional que es 3 veces mayor en cuanto al impacto negativo que el número GDI, o más bien el PIB, como se sugiere. Cuando nosotros cambiamos al siguiente periodo, lo que encontramos es que la recuperación, y más o menos digo que es 87-90, el PIB per cápita no está variando, 0.4% al año. Una vez que uno empieza a ajustar esos otros factores para los flujos de ingreso que vienen por la depreciación que, por ejemplo, se va desacelerando, lo que tenemos es algo que muestra un crecimiento más sustancial en la medida de ingreso. De 2001 a 2002 a 2007, este periodo representa realmente una temblorina en el sistema canadiense. En Canadá no podíamos entender qué es lo que estaba pasando en la inversión si uno no hacía estos ajustes. Y, por lo tanto, en Canadá teníamos algo muy similar a lo que está sucediendo en México. La productividad laboral no se mantiene con el PIB real per cápita. Es decir, se está introduciendo mucho la mano de obra en el sistema. Una vez que se quieren ajustar otros factores, encontramos que el ingreso crece más que el PIB. En Canadá, esto tiene que ver con los precios del petróleo. Algo así como del 20 al 30% de nuestras exportaciones por valor son un resultado directo de la energía, gas natural, carbón y petróleo. Y en este periodo, en Canadá, por ejemplo, hay una medida que dice que para cada $2 adicionales de PIB que uno gane, uno puede gastar 3. Y, por lo tanto, esto ha tenido un gran efecto. Y lo que tenemos como resultado, y esto es una proyección que hizo el Banco Central, tenemos muchos modelos de corrección de errores que estamos usando. Cuando nosotros tratamos de usar estos modelos de corrección de errores, usamos el PIB real como una variable de ingreso y terminamos con un crecimiento del PIB de 3 a 3,5%, pero el crecimiento del consumo es de 3.7 a 3.3%. Y estamos viendo esto y vemos que no hay una forma de poder sustentar esto de una forma continua. El problema que tenemos es que cuando se contabiliza cosas como, por ejemplo, los términos comerciales, tenemos un 25% de aumento en Canadá en ese periodo y también
el precio del petróleo subió de 22 a 100 y pico, así que ha habido grandes movimientos que han tenido una influencia en estos precios. Cuando vemos Estados Unidos, encuentran casi el resultado opuesto. La productividad laboral está creciendo más que el PIB per cápita y estos ingresos nacionales no se mantienen a la par. Entonces tenemos que ver la redistribución de las ganancias que estamos viendo en algunos de los países manufactureros. Nosotros calculamos algunas de estas mediciones entre un gran número de países de la OECD y parece como si el país, por ejemplo, es un país como Estados Unidos, Japón o Corea, entonces el consumo y el ingreso o los números de inversión realmente no se mantienen con el crecimiento real del PIB porque no estamos capturando toda la productividad. Algunos de estos se están dando por el hecho de que uno está pagando más y más en mercados internacionales para los recursos que uno requiere como inputs o entradas para el sistema de fabricación. La gente siempre me pregunta cuando yo hago estas cosas, este simplemente es un desglose de dónde está el crecimiento, dónde proviene entre las distintas categorías. Para Canadá, esta ganancia del comercio es una compensación de dos ajustes de precios y lo importante son los términos comerciales. Cuando nosotros empezamos a ver en Canadá los términos de comercio, estos son muy importantes. En México, a veces varía dependiendo de qué periodo se trate. En todos estos tenemos nosotros un aumento sustancial de estos componentes. Y la gran ventaja que tenemos nosotros, comparado con hace 5 años, es que la literatura económica nos ha dado interpretaciones para estas cosas y por lo tanto quedan muy claras en cuanto a por qué estamos nosotros obteniendo el ajuste que estamos obteniendo. Y es mucho más fácil para los que toman decisiones y para los que formulan las políticas y los académicos en mente porque queremos ponerle atención a todas estas cosas. Yo digo que cuando yo digo que esto es esotórico, la gente me dice, oye, como que estás un poquito loco. Cuando empiezo a hablar en términos de ajustes comerciales, y con esto atrapa la atención de la gente en Canadá, debido a que los precios del petróleo son tan importantes para los ajustes de la balanza comercial, generalmente tenemos un estimado en tiempo real al observar estas cosas. Así que los precios del petróleo, si nos observamos hora tras hora, nos dan las variables económicas que se están desempeñando. Una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo en estas presentaciones es que la gente muy a menudo quiere saber, bueno, realmente estás mostrando algo que nos beneficia, porque muy a menudo cuando se asocia con precios de petróleo, como pasa en las cosas en Canadá, las compañías petroleras tienen todas las utilidades y realmente se pregunta si se filtra esto o si esto afecta cosas como el consumo. Lo que eso es mostrado el crecimiento promedio en PIB real, el consumo en las viviendas y también por el gobierno y el capital fijo. En México tiene algo muy similar a lo que pasa en Canadá. El consumo a nivel de vivienda, a nivel de hogar, realmente va muy a la par con lo que es el disposable income. También tenemos una variable de inversión. Se pueden comprar muchos bienes de inversión en mercados internacionales. Por ejemplo, nosotros no producimos en Canadá computadoras, sino que las compramos, es decir, importamos. Esto significa que la formación de capital bruto tiene que ver con los precios relativos o cambios en precios relativos, que es como un componente, pero ambos responden. Una forma de poderles mostrar, pueden enseñar todas las gráficas, pero uno se llama el Filed Domestic Demand, que es un volumen de los gastos del gobierno y la formación de capital y el PIB per cápita y también el crecimiento del PIB per cápita. En cualquier ajuste que ustedes hagan, por ejemplo, en los últimos 35 años, pueden ver que esta variable de ingreso nos da un seguimiento más cercano a lo que experimenta la economía. Esto es muy importante, porque como ya dije, en Canadá, estas cosas son muy importantes para nuestro progreso. Nosotros pasamos mucho tiempo tratando de ver que no hagamos algo que nos lleve a un rezago. Cuando nosotros hacemos este tipo de imágenes, tenemos esta imagen de Canadá. Es decir, el cambio es un poquito diferente. Desde 1994 nos estamos enfocando en otras cosas. Por ejemplo, la productividad laboral en México, que no crece a la misma tasa que en Estados Unidos. Así que ustedes, por lo tanto, tienen este declive, este decremento en la línea. México está arriba y Estados Unidos va abajo. Si Estados Unidos crece más rápido, la línea baja. Y casi tenemos un resultado idéntico para Canadá. Realmente vamos cayendo más rápido. El PIB per cápita son
más o menos planos, es decir, no hay cambios comparado con los últimos 10 años. Entonces, este ingreso se mantiene estable en Estados Unidos. En Canadá, esto ha presentado un problema después del año 2000, porque ha sido suficientemente fuerte que los que hacen políticas piensan que están perdiendo un poquito porque la productividad laboral no se mantiene a la par. Los canadienses no han entendido de lo que hablaban estos elaboradores de políticas, porque, por ejemplo, compraban un nuevo auto, renovaban su sótano, una nueva televisión, se iban de vacaciones y decían, bueno, ¿de qué hablas? Tenemos todas las cosas que queremos comprar y nos dices que no estamos muy bien. Tenemos un gran problema de comunicación porque la gente nuestra investigación parecía que la gente estaba experimentando cosas de una forma diferente, como lo que se denomina el disposable income en lugar de la línea de productividad o PIB per cápita. Entonces puede ser diferente o puede haber dificultades en los que hacen las políticas. Así que voy a concluir rápidamente que el reporte de Stiglitz-Stern trae a colación muchos de estos asuntos y ofrece una muy buena, digamos, esencia para esta discusión. Sin embargo, también se establecen ciertas recomendaciones actualmente sobre cómo podemos nosotros hacer este tipo de ajustes de una forma económica. No es perfecto, pero sí nos da la dirección adecuada. Y también esto se puede hacer con datos que están disponibles a nivel nacional actualmente. Estas medidas no se han discutido y muchas veces tampoco se han entendido por los usuarios de las cuentas nacionales, pero esto está mejorando. Y quiero terminar diciendo que el desafío que estamos nosotros enfrentando cuando empezamos a publicar activamente esto como parte de nuestras publicaciones estándar es el tratar de explicar a los economistas, a los proyectistas, a la gente que trabaja en la economía, qué es lo que estamos haciendo exactamente, porque en cualquier año base hacer esta ganancia comercial va a ser siempre igual a cero. Entonces, este es un fenómeno de crecimiento que realmente importa. La mayor parte de la gente quiere pensar en niveles, en grados, así que muchas veces nosotros vamos a conferencias académicas, hablamos con la prensa, escribimos nuestros propios reportes y tratamos de emitirlos para discutirlos y enviamos cosas a distintas agencias gubernamentales y en general pasamos mucho tiempo repitiendo y discutiendo estas cosas una y otra vez con distintos usuarios de datos. Gracias por su atención. Thank you, Ryan. Gracias. Y finalmente, para terminar con este panel, le pasaré la palabra a Gerardo Leiva, que es egresor de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con una maestría en Economía por el ITAM y otra en Ciencia Regional por Cornell University, donde también obtuvo su doctorado en Economía Regional. Ha realizado diversas investigaciones relacionadas con crecimiento económico regional, desarrollo cosa. En edición, ha enseñado teoría económica en varias universidades, tiene 13 años de experiencia profesional en el INEGI, habiendo fungido como analista, asesor del presidente del instituto y director de censos económicos. Del 2004 al 2009 fungió como director general adjunto de estadísticas económicas. Actualmente es director general adjunto de investigación y desarrollo del INEGI. Ha participado en distintos comités y grupos de expertos en materia de estadísticas, tanto nacional como internacional, y es uno de los principales organizadores de este evento. Gerardo. Gracias. Bueno, hemos hablado bastante acerca del trabajo de la Comisión Stiglitz, de su reporte. Voy a hacer unas reflexiones desde el punto de vista de un instituto de estadística o desde el punto de vista de los institutos de estadística en general, cuáles serían algunas de las reflexiones a las cuales nos invita este reporte. Antes de entrar en materia, ubicar un poco el reporte en el contexto de un movimiento más amplio en el cual se inscribe. Hay pues en los últimos años, digamos en los últimos 5 años realmente, desde la primera reunión que organiza la OCDE en Palermo, en 2004, el tema de cómo medir el progreso toma un ímpetu impresionante, llegando a convocar, por ejemplo, ahora en la reunión de Corea, a más de 130 países, 130 representantes de países representados en la reunión, cantidad de organismos internacionales de todos los signos. Y esto lo que muestra es que independientemente del trabajo de la comisión, incluso antes de que la comisión fuera llamada por el presidente Sarkozy, el tema ya venía tomando un ímpetu muy importante. Y ahorita existe una masa crítica que
digamos, garantiza que el tema va a seguir en el ambiente por un buen tiempo. Ciertamente el proyecto, el reporte de la Comisión Stiglitz es pues el resultado de todo este movimiento, el resultado mejor empacado y mejor vendido. Y entonces es el que más claramente está pues al frente de todo este movimiento internacional, poniendo el acento en medir el bienestar más allá del PIB per cápita. Entonces, digamos, si vemos, nos imaginamos el mapa de los extremos, el mapa político del asunto en torno a esta medición del progreso social más allá del PIB, podemos ver, digamos, en un extremo a quienes dicen, como Richard Layard, que vamos es ver que también le está yendo a la gente, pues vamos y preguntemos a la gente y dejémonos de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, él, digamos que renunciaría a continuar utilizando el PIB de cualquier manera, por más que lo ajustes, o cualquier medición objetiva de bienestar, a un lado, y solamente evaluar el bienestar en términos de qué tan feliz se siente la gente. Y por otra parte, hay quienes dicen, bueno, realmente lo que necesitamos hacer es aprovechar mejor la información de que se dispone, organizarla, y con eso nos podremos dar una idea bastante razonable de cómo van las cosas. Realmente si juntamos y generamos nuevos indicadores, simplemente vamos a hacer más compleja la evaluación de la realidad y no vamos a agregar gran cosa, ¿no? Entonces, digamos, somos como los dos extremos, y la Comisión Stiglitz sitúa su propuesta en un punto intermedio, ¿no? La Comisión Stiglitz tiene, el reporte tiene 3 capítulos, un capítulo sobre cuestiones relacionadas a cómo, digamos, ajustar el PIB para que nos diga algo más preciso, más justo respecto del bienestar social. Tiene una segunda parte que plantea cómo lo que habría que hacer en términos de indicadores distintos al PIB, pero de carácter objetivo sobre bienestar. Considera también indicadores subjetivos como satisfacción con la propia vida, aspectos parciales de la vida y felicidad en general, y tiene una tercera parte que aborda los temas relacionados con el desarrollo sustentable. Entonces, así pues, el trabajo de la Comisión sitúa, digamos, en un punto medio, y tal vez eso también le permite ser significativo para todo el rango de los participantes en este movimiento mundial. Pasamos a la presentación, por favor. Adelante, por favor. Una cuestión importante desde el punto de vista de los institutos de estadística es, bueno, que hablando de activos, el principal activo de un instituto de estadística es la credibilidad. Entonces, por más que se tenga la mejor metodología, el personal técnico más calificado, etcétera, etcétera, si no se tiene credibilidad de parte del público, la información que se produce no cumple su función, que es la que sea incorporada por los usuarios en la toma de decisiones. Entonces, al enfrentarnos a un reto como el que este proyecto global de que les hablo, y en particular la Comisión Stiglitz nos plantean, ante estos implican cambios muy radicales. Entonces tenemos que encontrar la mejor manera de responder a estos cambios. Ciertamente no podemos quedarnos sin hacer nada, pues porque es necesario responder a las necesidades de la sociedad y ofrecerles información de mejor calidad para que puedan tomar mejores decisiones. Pero por otra parte es muy importante que administremos con mucho cuidado los cambios, porque es muy importante que las cosas se hagan bien y se perciban bien por parte del público. Mucho de lo que hacemos depende de cómo somos percibidos, no simplemente de cómo lo hacemos. Seguimos, por favor. Entonces, digamos que hay 2 aspectos aquí que quiero destacar. Uno es, pues, no debemos dejar fuera la atención a las necesidades de la población. Estadística, el término estadística se refiere a cosa de Estado, ¿verdad? Y usualmente, digamos, originalmente, la estadística oficial resulta como
una respuesta a las necesidades de quienes ostentan el poder para tener la información que necesitan para continuar ostentando el poder. Entonces, en una sociedad democrática, lo que tiene que ocurrir y lo que debe ocurrir, lo que es el propósito en el caso del INEGI, es que estemos en capacidad de atender a las necesidades de la población en general, de la gente de carne y hueso, y eso implica que ofrezcamos información que le haga sentido, ¿no? Ryan nos explicaba hace unos momentos las diferencias que puede haber respecto de un cálculo tan estándar como el PIB y una versión ajustada del PIB, que el público de repente, si lo que le importa es los recursos con los cuales efectivamente cuenta, y si por ejemplo la depreciación no va a contar, y si por ejemplo la parte del PIB que se va a residentes de otros países no va a contar, entonces tal vez cuando estamos pensando que el PIB creció 3%, y que una vez que descuentas esos elementos y sacas la tasa de crecimiento, el ingreso disponible neto ajustado, te encuentras que tal vez sea 2% a la baja. Y entonces no es que la gente requiera ir toda al psiquiatra y que la reconvengan porque no reconoce que su economía está creciendo. Es que realmente tal vez la disponibilidad de recursos reales a que accede la población, pues realmente está a la baja, aunque el indicador agregado te esté diciendo que está a la alza, pero lo que estamos viendo ahí no es relevante para la población. Si no es relevante, entonces algo está mal y tenemos que responder ante esa circunstancia. Y bueno, el segundo punto pues es estar alerta respecto del costo de oportunidad de tomar decisiones de política pública basándonos en indicadores inadecuados, y entonces es una oportunidad para los institutos de revisar la pertinencia de la información que se está generando, en particular en términos de progreso. ¿Seguimos? ¿Nos seguimos, por favor? Entonces, la comisión relanza el debate sobre estos asuntos. Realmente se concentra en un grupo pequeño de temas, aunque el documento es grande. Realmente pudo haber sido mucho más grande la cantidad de cosas relevantes que hay que seguir. Basta con ver la página del INEGI, por ejemplo, para darnos cuenta de la cantidad de información que es ofrecida y demandada en la sociedad. Y bueno, entonces esto que hace la Comisión Stiglitz, pues sienta las bases de una discusión que tiene que seguir más a detalle sobre los puntos que se plantean en la discusión en particular y sobre otros que tal vez sea necesario ir añadiendo gradualmente. Seguimos, por favor. Por ejemplo, y esto tiene bastante que ver con lo que Ryan estaba mencionando hace unos momentos, ¿no? Si tomamos en serio las recomendaciones que hace la Comisión, entonces tendremos el problema de medir el PIB, pero además contar el consumo de capital natural, ¿verdad? Decíamos, la depreciación pues no está disponible para los hogares, vamos a dejarla fuera, pero la depreciación ¿de qué? Bueno, el capital físico queda la depreciación del capital físico está fuera, ok, pero también consumimos capital natural, también tiene que quedar fuera, y tenemos que hacer un cálculo al respecto, y cosa que eso no es nada fácil. Se consume también acervos de capital humano y social, esa depreciación tiene que quedar fuera. La incorporación de los gastos defensivos como gastos intermedios, se comentaba hace un momento, por ejemplo, de algún tipo de gastos defensivos como el que gastas para moverte de un lugar a otro en la ciudad, y si hay más tráfico seguramente va a aumentar el PIB, ¿no? Pero eso no aumenta el bienestar. Si construyes más y más cárceles, o si tienes más y más policías, eso realmente puede que aumente tu gasto, pero no aumenta el bienestar de la sociedad, más bien está reflejando un problema, ¿no? Entonces es un costo intermedio en el proceso social, y también debe quedar, digamos, fuera, y tenemos que hacer el cálculo para ver qué es lo que queda fuera. Estamos hablando de, y ya lo mencionaba Ryan hace un momento, habríamos de hacer un cálculo de una versión de ingreso nacional disponible neto ajustado. Y entonces esto hace referencia a algo que se llama el principio de invarianza, ¿no? Entonces el principio de invarianza lo que te dice es que la medición de la actividad económica tiene que ser independiente de los arreglos sociales. Entonces,
Si una parte de la actividad por cuestiones de cambios culturales pasa de realizarse en los hogares a realizarse fuera de los hogares en el mercado, eso no debe aumentar el PIB. Entonces tenemos que tener unas medidas que nos permitan identificar la actividad económica ocurre en los hogares, ocurre fuera de los hogares, ocurre en el mercado. Y eso, por ejemplo, pues nos impone la necesidad de contar con instrumentos de información que nos permitan obtener esos datos, y esos instrumentos de información son, por ejemplo, encuestas de ingresos y gastos, encuestas de uso del tiempo, ¿no? de los hogares. Y bueno, la complejidad y el costo de las encuestas no es nada despreciable. Y por otra parte también, con respecto al mismo principio de invarianza, las actividades que se realizan por parte del sector público o por parte del sector privado, pues independientemente de quién las realice, tienen que poder ser contadas, ¿no? Si de repente alguna actividad deja de ser producida por privado y pasa a ser producida por el sector público, entonces tiene que ser incorporada, si el valor es el mismo, tiene que contar lo mismo, y en ese sentido tenemos que deberíamos tener un mejor sistema de contabilidad de las transferencias sociales del sector público. Otra cuestión que nos impone y empatar el PIB a la estructura, por ejemplo, de ingresos que da la encuesta de ingresos y gastos, es algo bastante complejo, ¿no? Y que tiene sus bastantes asegúnes que hay que tomar en consideración. Seguimos, por favor. Por ejemplo, en términos de indicadores de medición subjetivos de calidad de vida, nos proponen intercalar preguntas relacionadas con percepciones subjetivas de calidad de vida en las encuestas regulares que realizamos. Eso parece no ser mucho problema. Tal vez el problema de mayor envergadura que estaríamos enfrentando aquí tendría que ver con cómo manejaríamos esto para transmitir el mensaje adecuado. Yo me he encontrado opiniones de personas en otros institutos nacionales de estadística, en particularmente en Latinoamérica, que cuando hemos conversado de la posibilidad de incorporar este tipo de estadísticas en la estadística oficial, me dicen, ¿sabes qué? Es una frivolidad, eso no es científico, está fuera del campo de las estadísticas oficiales, es más, responde a sesgos de países ricos, ¿no? Los países europeos, que son los que están llevando la batuta en este asunto, seguramente ya considerando que su población está tan bien y satisfecha de cosas materiales, pues se pueden dar el lujo de ver otros temas y no nosotros, ¿no? Yo personalmente pienso que no es el caso. De hecho, le pediría a quienes presentaron sobre el tema que pudieran ampliar alguna respuesta ante estos comentarios, pero creo que desde el punto de vista de cuidar cómo somos percibidos, tendríamos que ir con pies de plomo en ese sentido, ¿no? Hay otras cosas que nos implica la comisión como retos. Entre ellas está, por ejemplo, el de tener los indicadores objetivos de medición de bienestar, que ya se ha mencionado, mencionó el profesor Torbeck. Generamos una gran cantidad de información en ese sentido, pero digamos que lo que nos están planteando ahora en parte de la comisión es que pongamos atención en las interrelaciones entre las variables. Esto, a mi entender, lo que significa es que no se trata de hacer más encuestas, sino de hacer encuestas más complejas. Y eso no es trivial, ¿no? Me voy a ir a lo que sigue es de retos en términos de materia de sustentabilidad. Prácticamente no hemos hablado nada en esta reunión sobre sustentabilidad. El tema, sin embargo, es fundamental, puesto que implica una dimensión intertemporal de la desigualdad. Y aquí nos encontramos una cantidad de dificultades técnicas enormes que tienen que ver con la imposibilidad de saber con precisión cuál va a ser la posibilidad de las generaciones futuras de convertir una cierta cantidad de acervos en cualquier cosa que sea aquello que queremos considerar como la referencia a la sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, yo creo que al leer el reporte, se hace evidente que la parte de la sustentabilidad es tal vez donde hay más trabajo por
y donde el tema está mucho más abierto para el desarrollo de investigaciones que doten de una ruta precisa a quienes tengan la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento de estos temas. Y me voy a la última lámina, por favor. Adelante, hasta la última lámina. No, esa no, la que sigue. Bueno, hay cosas de implementación en todo esto, ¿no? O sea, está muy bien, qué bueno, tenemos un gran reto, hay muchas cosas por hacer, pero ya se comentaba hace rato por Graciela Teruel, las cosas no se hacen gratis. Incorporar cambios en algunos casos puede ser relativamente sencillo porque se pueden hacer, como Ryan hizo algunos cálculos, los puedes hacer en tu computadora, no hay problema, pero lo que tiene que ver con captar información en siempre es costoso. Entonces, ahí tenemos restricciones presupuestales en México y en cualquier otra parte del mundo y tenemos que encontrar la manera más adecuada de enfrentar esas restricciones y decidir si en algún caso tenemos que dejar de hacer algo para incorporar eso, aunque cada información que se genera, si es relevante, va a tener alguien que la defienda. Entonces tal vez sea un buen experimento, ¿no? Si quitamos algo y nadie dice nada, quiere decir que no es relevante, entonces está bien. Consideraciones finales. Tradición y confianza contra relevancia. Tenemos como Instituto de Estadística que manejar nuestra imagen en el público. No todos los públicos son tan receptivos como puede ser ¿verdad? Y podemos imaginarnos fácilmente que un esfuerzo por reflejar mejor la realidad pueda ser desvirtuado por alguien que no lo entienda bien y entonces cuidar ese aspecto. En términos de la cuestión internacional, el riesgo de que algunos países se sumen empiecen a incorporar algunas de estas propuestas, ya sea de la Comisión o del resto del movimiento global, es que pues, se acentúe la polarización estadística. El grado de desarrollo estadístico de los países es bastante heterogéneo. Muchos países, por ejemplo, todavía ni siquiera no sueñan con tener el sistema de cuentas nacionales 93, ¿verdad? Mucho menos pueden aspirar a incorporar los refinamientos que se están proponiendo aquí, y entonces lo que podríamos estar viendo es que la posibilidad de tener comparaciones internacionales que incorporaran a muchos países sería limitada si no se toman acciones a nivel internacional que permitan darle asistencia a los menos desarrollados estadísticamente para que puedan incorporarse al menos en algunas de las líneas que sugiere este movimiento. Otra cuestión es el enfoque sistémico. He escuchado a lo largo de la reunión sugerencias para que el INEGI incorpore, pero realmente lo que tenemos en México ahora, sobre todo con la reciente ley, pues es un Sistema Nacional de Información Estadística, y como sistema creo que tenemos más posibilidades de responder ante estos retos grandes que simplemente como una unidad estadística aislada. Y entonces tendríamos que entrar como un sistema junto con el resto de los generadores de información estadística. Yo creo que habrá información que deba ser generada por instituto, habrá otra información que deba ser generada por otras unidades del Estado y habrá otra información que deba ser generada por las universidades, centros académicos, institutos de investigación. Y luego el punto de la comunicación, mañana va a haber una mesa sobre el tema, pero no quiero dejar de mencionar que por más que se hagan esfuerzos por mejorar la calidad de la información y el contenido de la información, si no logramos que esa información se incorpore en el conjunto de elementos que la gente de a pie usa para tomar decisiones, habremos fracasado. Entonces, es un punto fundamental. Y luego, el concepto general de progreso. Creo que se ha comentado aquí algo acerca del concepto general de progreso. Sabemos que el progreso es algo que mejora la calidad de vida de las personas y que tiene que ser compartido por toda la población y que tiene que ser sostenible. Más allá de una definición de esta naturaleza, entramos en detalles que ayudan, pero ser demasiado específicos puede orillarnos a tomar una definición metodológica
que pueda ser relevante solo para un subgrupo de los posibles interesados. Entonces tenemos que tener una definición de trabajo suficientemente amplia, que tenga sentido y que al mismo tiempo permita la incorporación de las agendas de quienes consideren que el progreso se debe medir a través de mediciones estrictamente cualitativas, de quienes consideran que debe ser a través de cuestiones dashboards, o quienes consideran que debe ser medido a través de indicadores tradicionales como el PIB, tal vez más o menos modificados. Gracias. Gracias, Gerardo. Perdón, no sé cuánta, no estuve en la mañana, entonces no sé si la deuda de preguntas y respuestas venga desde la mañana, pero en todo caso, para el panel anterior veo todavía por aquí a Jesús García y a Luis Rubalcaba. No sé si Mariano Rojas todavía esté por aquí, pero bueno, podemos abrir una corta sesión de preguntas a los panelistas que están y a los de la sesión anterior. Entonces, bueno, empezamos por aquí abajo con la primera pregunta. I just wanted to say. Yeah, is it on? Yeah, I just wanted to say that I was in complete agreement with Susan. When she mentioned the report by the commission and mentioned that she felt it was really an excellent report, I agree. And when I made my comment, what I meant to say is that the report, I think, asked the report asked all of the right question and clarified the issues in a very elegant way. And what the report did was to provide a research agenda. They raised questions, the important questions, and even in the report they mentioned clearly that their task was not to necessarily answer these questions, but the research agenda is there, and I just don't want you to get the impression that I didn't think it was an excellent report. I thought it was outstanding. Now, a very quick comment on Gerardo's comment on the fact that statisticians tend to be conservative. In the past, I've called it statistical fundamentalism, and I have seen cases where the statistics officers would publish figures and then find later that these figures were wrong, but once they were published, they were true by definition. So I think we have to be careful, and the point that you made was that there's an opportunity cost to public decisions that are based on inadequate, inaccurate statistical data. So I think it is important to, within, of course, the limits of having to be conservative, to try to move into sometimes new concepts, and perhaps at the limit new paradigms. We shouldn't forget that the concept of national income is based on Kuznets' work that was influenced by the 1930s, the 1940s. Well, we really have gone far beyond the 1930s and 40s in terms of the data availability and the capacity to manipulate data. So I don't think we should be too shy, at least that would be my position. Okay, bueno, propongo que tomemos las preguntas y luego las respuestas, así que Alfredo. Bueno, a lo largo de todo el día hemos escuchado con alguna frecuencia la importancia de ponderar al construir indicadores compuestos, sintéticos. Y algo que está en la mesa, en la discusión necesariamente es cómo hacerlo, cómo decidir, por ejemplo, si nos movemos mejor en alguna dirección o en otra, al modificar ligeramente los valores de los ponderadores, ¿no?
Y la verdad, por ejemplo, con el rollo humano, pues, me queda muy claro que si le cambio a 1.1 o 0.9 alguno de los coeficientes, no sé si mejoró mi comprensión, mi entendimiento de lo que quiero medir. Esto lo que me dice en todo caso es que no está claro si hay una función objetivo a maximizar que me permita optimizar coeficientes y cosas por el estilo. Se comentó en algún momento por el profesor Thorbecke el uso de los componentes principales. Ahí hay efectivamente un criterio más o menos claro y objetivo, maximizar una varianza de una combinación lineal. No sé si esa deba ser la función objetivo a utilizar o no, pero creo que esta es una discusión que aún está faltando en todo este tipo de comentarios. No sé si alguien quisiera ampliar mi duda, mi inquietud, o la platicamos, la dejamos para otra ocasión. A ver, una tercera pregunta ya en el corazón de las preguntas. Primero que nada, quisiera felicitar a todos los expositores, muy interesantes sus comentarios. Esta mesa sobre reacciones al reporte de la Comisión Stiglitz se manifestaron diferentes reacciones. Me da la impresión que en general son reacciones muy positivas. Los comentarios de Gerardo Lehmann parecen muy pertinentes en temas de ser conservadores. Y creo que respecto a los comentarios de Gerardo hay algo que me pareció fundamental, sobre todo para ver el futuro de estas estadísticas, y es que podemos decir que durante los últimos más de 50 años, dos instituciones internacionales como son el Fondo Monetario y el Banco Mundial han tratado o han hecho un esfuerzo para que las estadísticas más básicas se puedan de una u otra forma contar en los diferentes países para poder conocer la realidad económica de los mismos y tratar de coordinar estos esfuerzos. Sin embargo, hasta ahora no escuché por parte de ninguno de los ponentes alguna referencia a las reacciones de instituciones internacionales como el mismo Fondo Monetario o como el Banco Mundial a los resultados y a los puntos mencionados en la comisión de Stiglitz. Entonces, solamente me gustaría escuchar si hay algún comentario al respecto. Una última pregunta antes de pasar la palabra a los panelistas. ¿No? ¿Sí? Creo que no se vale repetir los que hacen preguntas. No. Yo quería preguntar también, por ejemplo, de lo que comentó Gerardo. Se habla mucho de lo que el INEGI debe hacer y lo que el INEGI debe hacer, pero ya no está la persona de Banco Mundial, de Banco de México, porque lo que presentó Ryan, por ejemplo, para medir el Total Factor Productivity Growth o para medir otro tipo, no sé, el PIB, no se cuenta con acervos de capital, ¿no? No se cuenta con un stock de capital que es proveído por el Banco de México. Entonces, ¿cómo puede el INEGI, por ejemplo, incidir en que se tengan acervos de capital para hacer estos cálculos, ¿no? Para medir de otra forma lo que es el PIB, que sea con Total Factor Productivity Growth, si no se cuentan con estos recursos, ¿no? Y qué está previendo el INEGI para poder hacer sinergias, ¿no? Y obtener toda esta información que no se tiene. Gracias. Gracias, pues bueno, las respuestas empezaremos. Sí, bueno, mejor el que quiera responder, entonces que responda. Bueno, me siento aludido. Bueno, sí, profesor Thorbecke, creo que es una realidad que los institutos nacionales de estadística son conservadores como una condición de supervivencia, pero yo preferiría más bien el término de ser cuidadosos. Vamos, los cambios cuando el cambio es necesario hay que hacerlo. De hecho, el hecho de que tengamos esta reunión aquí, que hayamos tenido iniciativa de promover y que estemos atentos de lo que está siendo manejado en el ámbito internacional en materia de información estadística, muestra que no pretendemos hacernos a un lado y dejar pasar la oportunidad. Al contrario, queremos enfrentar el reto, que es un reto, sí está en la presentación, es un reto que queremos enfrentar, pero lo queremos enfrentar con mucho cuidado, ¿no? Repito,
tenemos que cuidar la manera en cómo somos, y creo que en ese sentido el hecho de que podamos irle dando difusión a que estamos en el marco de un proyecto global, ¿verdad? Que hay más de 130 países, por ejemplo, que acudieron a Busan, que el impacto de la comisión de Stiglitz-Fitoussi realmente es mundial, que no es algo que a nosotros se nos ocurrió de repente, ¿verdad? Que no queremos darle la píldora a nadie cambiando las estadísticas del PIB, porque imagínense que de repente alguien dice, no, pues como estamos en recesión, ahora quieren tener un PIB diferente, ¿no? Entonces, este tipo de suspicacias tienen que ser totalmente dejadas de lado para que realmente el proceso tenga viabilidad y podamos ir avanzando hacia una situación en la cual tengamos una mejor oferta de información estadística útil para la sociedad. Respecto de dónde está posicionado las instituciones como el Banco Mundial. El Banco Mundial, de hecho, tiene participación dentro del el proyecto global que está encabezando OCDE, ¿no? Es alguna de las instituciones que están, digamos, dándole patrocinio al proceso, ¿no? Por ejemplo, a mediados de año hubo una reunión en Washington auspiciada por el Buró del Censo de Estados Unidos y por el Banco Mundial, junto con OCDE, para ver el tema de cómo convertir la información en conocimiento, que es uno de los 3 temas que trae el proyecto global al que he hecho referencia. Y hay una cantidad de otros organismos internacionales que están participando ahí. Incluso, por ejemplo, algunos, yo conocí su existencia hasta ahora que empecé a leer sobre el tema, como la Conferencia de Países Islámicos también está apoyando el proyecto. Y el tema de acervos de capital, en efecto, es un tema muy importante que lo tenemos como un tema en la agenda de investigación. El área que yo encabezo en el instituto es el área de investigación y justamente después de unas sugerencias que recibimos de parte de algunos usuarios, estamos incorporando eso como parte de nuestras tareas para que de esta área de investigación surja una propuesta que sea manejable por parte de las áreas operativas del instituto y que luego podamos avanzar hacia la medición de acervos de capital, que sabemos que son pues muy útiles para medir productividad factorial total y otras cosas. Creo que eso es lo que a mí toca en cuanto a las cosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere contestar algo? Le iba a contestar a Alfredo. O sea, creo que sí, Alfredo, tu pregunta es muy importante y es muy difícil. Depende, hay varios métodos, como ya lo contestó el doctor Thorbecke, pero asignarle ponderadores siempre al final va a ser una decisión subjetiva. Lo que hicimos en el Coneval, como ya lo van a ver, es apegarnos al concepto de derechos. Entonces, si tú te apegas al concepto de derechos, ¿qué es más derecho, el de salud o el de educación? Son iguales y en ese sentido pesan exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues dada la hora, damos por concluidas las sesiones del día de hoy. Mañana en punto a las 9 de la mañana, a todos los panelistas y a todos los asistentes.